Hoy día entonces nos toca el tema, el sistema urinario. Sistema urinario. Entonces, vamos a empezar hablando que el sistema urinario está constituido por los riñones, las vías urinarias, que constituyen conductos por los cuales va a transcurrir, va a eliminarse la orina. Después vamos a hablar de la vejiga urinaria como elemento importante, histológico, y claro, los conductos que de ella van a derivar. Viene a ser la uretra, ¿no? En estas dos clases entonces me voy a ocupar de estudiar este sistema urinario. Entonces, en esta clase voy a desarrollar lo que es el riñón, la histología del riñón. Importantísimo órgano. Todos saben que tenemos dos riñones, ¿verdad? Uno derecho y el izquierdo, dos riñones. A ver, vamos a avanzar un poquito. Y ¿cuál será la principal función de los riñones? La importancia está en que participan de la homeostasis del medio interno de nuestro organismo, porque ellos se van a encargar de filtrar la sangre, de regular los metabolitos, inclusive participan de la detoxificación de las drogas, mejor medicamentos, porque ha sido malentendido las drogas. Piensan que son algo prohibido, y en realidad los medicamentos, diríamos, con mayor proporción. Participan de la regulación del volumen de los líquidos corporales, el equilibrio electrolítico ácido-base de nuestro organismo. El riñón se encarga de excretar, miren, eliminar productos de desecho del metabolismo celular y además elimina las toxinas que se generan producto del metabolismo, entre ellas urea, creatinina, el agua misma ya utilizada, electrolitos que se pueden eliminar mediante la orina. Por lo tanto, participan ante todo de filtrar la sangre, más que todo el plasma, y producir la orina, que es lo que van a eliminar a través del riñón. Ahí es donde se produce la orina, importantísimo. Y también, diríamos acá, se constituye en una glándula endocrina exócrina, y será como una glándula exócrina porque eliminará la orina, fabricará e eliminará la orina, ¿verdad? Producto de esta filtración. Y también cumplirá funciones endócrinas, ya vamos a hablar de eso, porque produce hormonas del riñón, hormonas importantísimas que vamos a ver que ésta se produce en su aparato yuxtaglomerular y en su mácula densa, produciéndose la eritropoyetina, la renina. Importantísimas hormonas que son proteínas, ¿no? Pero con función estimuladora para otras categorías de células blanco que vamos a ver. Bien, esto digamos como generalidad. Ahora, ¿cuál es la unidad estructural, anatómica y funcional en el riñón? Porque hay que estudiar una unidad estructural.
Si uno conoce una unidad, conoce todo el órgano. Y entonces vamos a decir que la unidad estructural del riñón es la nefrona. O nefrón, que algunos libros lo llaman así. Bueno, no se van a preocupar por eso, ¿no? En realidad es una unidad anatómica y funcional del riñón. Ahí está el concepto, que generalmente siempre preguntamos eso, ¿no? En el examen. ¿Qué es una nefrona? Y podemos poner cuál es la unidad estructural y funcional del riñón. Podría ponerle ahí las pirámides, los lóbulos, la nefrona, en fin, tantas cosas. La nefrona es la unidad estructural, funcional, anatómica del riñón. ¿Y cómo está compuesta? Miren, vamos a ir desarrollando. Por ahora les diré que está constituida por el corpúsculo renal, y el corpúsculo renal constituirá el glomérulo renal, su cápsula de Bowman, sus túbulos, su sistema de túbulos, túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en su porción descendente-ascendente, el túbulo contorneado distal. Hasta ahí son los componentes histológicos, las unidades estructurales que hacen a la nefrona. Reiteramos, el corpúsculo renal, y el corpúsculo está constituido del glomérulo más su cápsula de Bowman, su túbulo contorneado proximal, su asa de Henle en porción descendente y ascendente, el túbulo contorneado distal. Hasta ahí es considerado una nefrona o un nefrón. Ahora, el túbulo contorneado distal desembocará en los famosos túbulos colectores. Y aquí me acuerdo de los famosos túbulos colectores de Bellini. Eso para que no se olviden. Siempre me acuerdo del Fellini para no olvidarme del Bellini. ¿No ven? Entonces, túbulo colector de Bellini. El túbulo colector no es parte de la nefrona, aunque conduce también la orina, pero no lo es. Esto, digamos, de inicio, para precisar de lo que vamos a ir hablando hoy día respecto al riñón. Pero empezaremos de a poquito hablando del riñón. Y aquí empiezo a hablar del riñón. Bien. Los riñones están constituidos, ya hemos dicho que se considera, aparte de ser un órgano, una glándula, ¿verdad? Endocrina, exócrina. Entonces el riñón estará constituido primero por una cápsula renal que cubre externamente al riñón. La cápsula renal, que no es tan majestuosa, está constituida de tejido conjuntivo denso, fibroso, ¿no? Así es. Es una cápsula que rodea integralmente, pero que se engrosa en este sector que se llama el ilio, con H, ¿no? El ilio es la parte de este órgano por donde ingresan los vasos sanguíneos arteriales, salen los venosos por ese sitio, ingresan los nervios por esa zona. Entonces, es una región de entrada y salida de todas estas estructuras histológicas y que están cubiertas, protegidas también por el ilio. Se engrosa ahí el ilio para formar una envoltura, pero en realidad toda la glándula, el riñón, está cubierto de una cápsula fibrosa. Como verán, el riñón se parece en forma a un poroto, ¿no? A una habichuela, dicen muchos. Un
cortito. Tiene una parte convexa y una parte cóncava el riñón. Verán ustedes. Entonces, esta parte cóncava, por donde ingresan y salen vasos sanguíneos, nervios, etc., se llama el ilio renal. Bien. ¿Qué más debemos saber del inicio con el riñón? Su microanatomía. La microanatomía, es decir, ya la estructura histológica. En primer lugar, ya viendo por dentro al riñón, vamos a sectorizar en dos zonas para su estudio histológico. Miren, una zona donde hay un punteadito que se llamará zona cortical. Entonces, toda esta región que está próxima a la cápsula, pero que está en la periferia y que rodea internamente el riñón, se llama la zona cortical. Más adelante diremos, inclusive, que es la zona del laberinto, también lo vamos a llamar así, pero por ahora lo llamaremos zona cortical. Después vamos a tener una estructura histológica muy distinta en la parte más profunda, cerca al ilio, que está constituyendo casi 4 veces el grosor que la zona cortical, y es la zona medular. La zona medular del riñón. Entonces, de inicio, uno tiene que saber ubicarse en la zona cortical y la zona medular del riñón. En la zona medular, lo que vamos a observar son unas estructuras, por ahora les digo, ¿no?, de forma triangular, piramidal, mejor lo diremos. Y se llaman también pirámides renales. Miren ustedes, aquí está un vértice y esta sería la base, tiene una forma de pirámide, ¿verdad? Miren, miren. Ahí está. Tiene una forma de pirámides. Ahora, estas estructuras piramidales que las vemos ahí son bastante complejas en su organización, pero además están rodeadas estas pirámides de una zona del laberinto, miren ustedes, o de la zona cortical, ¿no? La misma estructura rodeará a estas formaciones piramidales, con lo cual va a adquirir un otro nombre que se llamará lóbulos renales. Entonces, un lóbulo renal es esta estructura piramidal rodeada de su zona cortical, que se va a llamar entonces lóbulo renal. En el riñón humano se pueden contar de 8 hasta 12 unidades de lóbulos renales. Aunque para efectos de la explicación en nuestro laboratorio, hemos tomado la preparación histológica de algunos animalitos, como ser los cobayos, los conejitos. Hemos hecho preparaciones de riñón de cobayo, pero hay una diferencia con el humano, solamente tienen un lóbulo, ¿no? Son unilobulares. En cambio, el riñón humano es multilobular, tiene varios lóbulos. Ahí está entonces de inicio esa ubicación de la microanatomía que deberíamos conocer nosotros. Ahora, aquí vienen otros conceptos más. Miren, parte de la estructura histológica que tenemos en la zona cortical, que no lo estoy explicando todavía en detalle, ¿verdad? Solamente estoy regionalizando la microanatomía, se pronuncia entre los lóbulos, entre las pirámides. Ahí está. Entonces se las llama columnas a estas estructuras histológicas que están entre lóbulo y lóbulo. Miren, ahí está, ¿no? Parte de la zona cortical que se proyecta entre estas formaciones piramidales
llamadas columnas. Los libros antiguos llamaban columnas de Bertín. Bertín con B, no con V. Bertín. Columnas de Bertín. Por ahora ya no se utiliza tanto epónimos. Columnas nomás nos diremos. Entonces aquí hay columnas ubicadas entre los lóbulos, ¿verdad? Que es proyección de la zona cortical que está proyectada entre esos lóbulos. Entonces, ya conocemos en el riñón, en la parte interna, la zona cortical, la zona medular, las pirámides. ¿Y qué más podemos conocer ahí? Que existen otras estructuras que en este dibujo no se la presenta, que vienen a ser piramidales pero más pequeñitas, que parten de la base y cuyo vértice se dirige hacia la zona de la cápsula, ¿no? Y a eso lo vamos a llamar los lobulillos, ¿no? O mejor, en los libros se llaman como rayos medulares. Rayos medulares. Bien, ya nos hemos ubicado entre estas estructuras del mundo microanatómico, pero ahora, para explicar y entender la complejidad del riñón, porque les cuento que es bastante complejo, ¿no? Uno tiene que conocer la circulación vascular en el riñón. De lo contrario, no entendería, ¿no?, todo lo que constituye estas estructuras. Y aquí está. Este dibujo maravilloso nos va a ayudar a entender lo que viene a ser la vascularidad dentro del órgano riñón. En primer lugar, tenemos que entender que la arteria renal, rama de la aorta abdominal, ¿no? Ay, carajo, estoy apretando botones que no debería apretar. Bueno, ahí está. La arteria renal ingresa por el ilio. En realidad es una arteriola, llevando sangre oxigenada, cargada de nutrientes para el riñón. Ingresa por el ilio e inmediatamente se va a subdividir en varios ramos arteriolares que van a seguir una dirección. Cuando se dividen dentro del riñón a la entradita en el ilio, se llaman arterias segmentadas o segmentarias. Ya conocemos la estructura histológica de esas arteriolas. Entonces, ahí están las arterias segmentadas, que a su vez se van a subdividir en otros ramitos de menor calibre, pero ahora estas arteriolas van a seguir la dirección de las columnas. Por ahí van a transcurrir, ¿no? Miren, aquí tenemos varios ramos que están siguiendo por ese sector de las columnas, ¿no? Y se conocen aquí a estas arteriolas como arterias interlobares. ¿Por qué lobares? Porque está entre lóbulo y lóbulo, pues. Hace rato hemos dicho a estas formaciones de pirámides rodeada de su zona cortical, de la estructura, y solo lo vamos a llamar lóbulo, hemos dicho. Por lo tanto, las arterias segmentadas, una vez que se dividen, ingresarán siguiendo las columnas, es decir, entre lóbulo y lóbulo, y ahí se llamarán arterias interlobulares o interlobales, mejor. Interlobales o interlobulares, ¿no? Vean ustedes que las arterias ya han cambiado de calibre, son menores, y se están dirigiendo hacia la base de esta formación piramidal. La base es este sector, de nuevo se los muestro. Queridos jóvenes, esta es la base y este es el vértice, ¿verdad? Entonces las arterias se dirigen hacia la base.
las arterias interlobales. Aquí estas arterias interlobales, cuando llegan cerca a la proximidad de la base, van a hacer anastomosis con las otras arterias interlobales, una gran anastomosis, formando las arterias arqueadas, así se llaman, las arterias arciformes también se llaman en otros libros, arciformes. ¿Por qué estoy diciendo arciformes? Porque tienen una forma de arco, una forma de un arco de fútbol, más o menos así. A ver, miren ustedes, si yo dibujara aquí, para que me entiendan, porque el gráfico es bonito, pero a veces no lo entendemos. Miren, tengo una formación piramidal, otra formación piramidal, lóbulo, esta es la columna de Bertin. Las arterias interlobales van ingresando por este sector, pintado de rojo las arterias, y cuando llegan a la base, los ramitos se anastomosan, formando unas arterias arciformes, miren, parecidas a un arco de fútbol. ¿Lo notan? Por eso se dice arciformes o arqueadas. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Por qué se llaman arqueadas? Porque se fusionan, pues, se anastomosan unas con otras arterias, formando tal como fueran arcos de fútbol. Miren, ahí está. Arterias arciformes o arqueadas. Ahí están. Tienen que seguirme todo el curso que voy haciendo de la arteria. Estoy relatando de a poquito, que en el libro a veces nos perdemos, es bien complejo. Ya estamos con las arterias arqueadas. Ahora, de las arterias arqueadas se originarán las arterias interlobulares. No hay que confundir interlobales con interlobulares. ¿Por qué? Porque estas estructuras en forma de pirámide que hace rato he hablado, en la base formarán otras pirámides pequeñas, miren así, cuya base está dirigida a la base de la pirámide mayor y cuyo vértice dirigido hacia la cápsula. Por lo tanto, si este era lóbulo, esta pequeña pirámide se rodea también de cortical y se llamará lobulillo renal. Por lo tanto, no hay que confundir lóbulo renal con lobulillos renales. Y a los lobulillos renales, por tener esa forma piramidal bastante interesante, se les llama también rayos medulares. ¿Me comprenden? ¿Todos me están entendiendo o alguien se ha perdido por acá? En este dibujo grande no lo vamos a encontrar, pero ya se los estoy dibujando para que me entiendan, por favor. Lo que son los rayos medulares, que son los lobulillos renales. Ahora bien, estoy hablando de la vascularidad interna del riñón. Habíamos llegado hasta las arterias arciformes o arqueadas. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Ahora, de las arterias arqueadas se originarán otras arteriolas que van a transcurrir entre lobulillo y lobulillo renal. Miren, aquí. Ahí surgen arteriolas que se van a conocer como arteriolas interlobulillares. No hay que confundir con las interlobales que estaban más abajo, que estaban ubicadas en las pirámides. ¿Se acuerdan? Ahora estamos con las arteriolas interlobulares.
lobulinares. De estas arteriolas interlobulinares, estamos en el momento más importante. Se originarán, miren, en variado número, las arterias aferentes. AA lo voy a poner. Y originará, aquí está. Esta es la arteriola interlobular, hemos dicho, y además arriba, la interlobular, que originará a la arteriola aferente. Y la arteriola aferente empezará a formar una arteria fenestrada que se va a pelotonar, que se va a envolver para formar el corpúsculo renal. Miren, es una arteriola que se envuelve como fuera un ovillo y va a salir la arteriola por el mismo sitio por donde ingresó. Entonces, miren, acá está, en este esquema, esta sería la arteriola aferente, genera un corpúsculo renal y es el sitio por donde ingresó que también va a salir la arteriola eferente. Es una arteriola eferente. Este sitio es clave, que lo voy a poner con un puntito ahí, porque en el corpúsculo renal se llamará el polo vascular. Polo vascular es el sitio entonces de ingreso y salida de una arteriola aferente y una arteriola eferente. Una vez que esa pelotona sale por el mismo lugar, la misma arteriola. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están siguiendo? Miren, qué importancia, ¿no? De formar el corpúsculo renal. El corpúsculo es eso, prácticamente el apelotonamiento de una arteriola tan importante que a su vez se relacionará con otra estructura llamada, ahí está, la cápsula de Bowman. Es como una copa, como un vaso que recorrerá, miren, aquí está, esto, la cápsula de Bowman. Bowman se escribe de esta manera. Bowman, la cápsula de Bowman. Que es como una copa que recibe todo el filtrado que va a producir el corpúsculo renal. ¿Te das cuenta? Y entonces, cápsula de Bowman más el corpúsculo renal, en realidad el corpúsculo renal, constituye el glomérulo renal. Ahí se forma el glomérulo. Y el riñón tiene pues miles de glomérulos renales, que enseguidita vamos a ir a estudiar. Pero todo está en seguir la circulación vascular dentro del riñón. ¿No ven? Hemos ido hablando desde la arteria renal que ingresaba por el ilio. ¿Se acuerdan? Ahí está. La arteria renal, rama de la aorta abdominal, habíamos dicho. Y luego van a formar pequeños ramos. A eso se llama arterias segmentadas. Segmentadas que van a ingresar por el sitio. Estas arteriolas van a ir dirigiéndose por las columnas. Y ahí se llaman arterias interlobares. Una vez que se anastomosan en la base de las pirámides, se llaman arterias arqueadas o arciformes, ¿no ven? Y una vez que han formado esa anastomosis, originarán las arterias interlobulares, y estas arteriolas interlobulares generarán arteriolas aferentes para formar los corpúsculos renales, más propiamente los glomérulos renales. Y lo interesante es que ingresan por un sitio las arterias aferentes
Y una vez que se envuelve, por el mismo sitio sale la arteriola deferente y por eso se llama polo vascular. Y en contraposición al polo vascular, el resto, el otro extremo se llamará el polo urinario. El polo urinario. Hasta aquí, miren todo el relato del circuito arterial dentro del riñón. Dentro del riñón. Pero además, estas arteriolas interlobulares seguirán alejándose hacia la parte más periférica por debajo de la cápsula renal y ahí ocurrirá un hecho anatómico estructural muy interesante. No te olvides que dije que la cápsula renal es un tejido conjuntivo fibroso denso. Todo tejido conjuntivo tiene pues vasos sanguíneos arteriales también. ¿No ven? Como todo tejido tiene. Entonces, la cápsula tiene vasos sanguíneos arteriales. Pero aquí se va a dar un hecho. Que la arteria interlobular, al acercarse a la cápsula, con las arterias capsulares más la arteria interlobular, se anastomosarán en esta parte periférica, generando arteriolas de forma radial. Miren, así, como si fueran los radios de una bicicleta. Esa anastomosis de una arteriola capsular más la arteria interlobular en la parte más periférica de la zona cortical se anastomosan generando capilares sanguíneos de tipo radiado, como si fueran los radios de una bicicleta. Conocidas y muy preguntadas en el examen parcial, como las estrellitas de Bernheim. Miren, Bernheim. Entonces, ¿qué son las estrellitas de Bernheim? Que no están en sus libros. Es fruto de la anastomosis de una arteriola capsular más una arteriola interlobular generando capilares sanguíneos en formas radiadas, como radios de una bicicleta, conocidos como las famosas estrellitas de Bernheim. Qué hecho más interesante, ¿no? ¿Sí? Ahí están entonces las estrellitas de Bernheim. Ese es el circuito arterial dentro del riñón. Pero ¿para qué explicar así en detalle? ¿Qué importancia tiene? Es que enseguida voy a hablar de la estructura más importante que tiene el riñón, el cual es la nefrona, de la cual iniciaba. Y esta nefrona comienza formando el glomérulo renal. Y el glomérulo renal no es nada más que esta envoltura este apelotonamiento de la arteria fenestrada que constituye el corpúsculo renal, más su cápsula de Bowman, y luego de esta se generará un túbulo contorneado proximal. Miren esto. ¿Y por qué digo túbulo contorneado proximal? Porque hace unas contorsiones. Miren ustedes, parece el camino a Yungas, mira. No, empieza a moverse así, empieza a hacer contorneamientos, por eso se llama túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué se proximal? Porque se aproxima al glomérulo renal. Túbulo contorneado proximal. Y luego este se va a convertir en un asa. Asa significa en forma de U, ¿no? ¿Por qué? Porque viene de asadón. Asadón o hoz. El hoz conocen para cegar la cebada. Tiene una forma de C o en forma de U si quieres. Por eso se dice
asa, porque tiene una forma de U, mira, ¿ver? O C. Y este es el asa de Henle. Henle se escribe con H, Henle. Su porción delgadita, mira, y su porción gruesa. Para luego continuarse con el túbulo contorneado distal. Entonces, esos son los componentes de la nefrona, pues. Glomérulo renal, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y el asa de Henle en su porción delgada y gruesa. Aquí está la representación entonces de la nefrona o el nefrón, que es la unidad estructural, anatómica y funcional del riñón. ¿Lo ven? Muy bien. Ya hemos señalado las partes más gruesas de organización del riñón. Hasta ahora no hemos hablado nada de la parte histológica todavía en detalle. Y voy a partir hablando entonces de estas estructuras que constituyen los glomérulos renales, llamado también corpúsculo renal, y esa confusión la voy a aclarar. El corpúsculo renal está constituido por la cápsula de Bowman y su arteriola fenestrada, que está pelotonada. Eso se llama glomérulo renal. Y luego su sistema de túbulos constituyen parte de la nefrona. El glomérulo renal, por lo tanto, es parte de la nefrona. ¿Listo? Hasta ahí entonces la importancia de la organización. Aquí también estamos observando lo mismo. El glomérulo renal, primero el corpúsculo renal, constituido por el glomérulo, la cápsula de Bowman, los túbulos, menos el túbulo colector. Esto se llama túbulo colector. Los túbulos colectores no entran en la organización de las nefronas, para nada. Bien, ahí hemos ido hablando, y esto sería un resumen entonces de todo lo que yo mencionaba: las arterias renales, segmentarias, interlobulares, las arterias acciformes o arqueadas, ¿te acuerdas? Las arterias interlobularias, ¿sí? Hemos ido hablando de todo esto, y luego hemos hablado de la organización del glomérulo renal, la arteriola aferente, el glomérulo renal, que es un capilar fenestrado, hemos dicho, ¿verdad? Que se apelotona acá, y luego va a salir por la arteria aferente, por el mismo sitio que se llama el polo vascular. Y luego vamos a observar los capilares peritubulares, capilares continuos, y vamos a hablar de varios sistemas todavía de capilares sanguíneos. De la misma manera que se han ido organizando las arteriolas, en su retorno van a formar las venas, la vena renal, segmentaria, interlobular, interlobar, acciforme, y finalmente la vena renal que va a salir por el ilio. Y ahí tenemos los túbulos colectores, de los cuales he ido hablando. Menos los cálices, todavía no estoy hablando de las vías urinarias, que hablaré en la próxima clase. Muy bien, hasta ahí un resumen compacto de todo lo que he ido hablando. Bien, ya he hablado de las funciones del riñón. Bueno, en esta esquemita también se puede ver lo mismo, ¿no? Las funciones importantes: regulación de iones, filtrar la sangre, hemos dicho el plasma sanguíneo, desintoxicación de drogas, hemos dicho, de medicamentos mejor, para que no se confunda, de desechos del metabolismo, todo aquello que estoy hablando, la regulación del transporte dentro del riñón, equilibrio ácido-base, la regulación de ósmosis, eritropoiesis, glucogeniosis. Vamos a hablar todo esto. Bien, vamos hablando ahora la organización de la nefrona y su parte histológica. Aquí es la arteriola aferente, que va
apelotonarse, hemos dicho, y esa es una arteriola fenestrada, importantísima en su organización. Pero es mucho más compleja la organización del glomérulo renal y la cápsula de Bowman. De ahí entonces que vamos a ir hablando que además todo lo que son glomérulos están ubicadas en la zona cortical, solo en la zona cortical. Jamás existirán glomérulos en las pirámides, en los lóbulos, en las pirámides y en los radios medulares. Ahí no existe. ¿En las pirámides existirán glomérulos? Sí, como es parte de la zona cortical que se proyecta. Existirán algunos glomérulos, pero que en ese caso, por estar muy abajo, se los llama yuxtaglomerulares. Yuxtaglomerulares, ¿no? Son glomérulos que tienen alguna característica interesante a nivel de su asa de Henle, pero vamos a explicarlos. Bien, aquí viene la explicación entonces ya en detalle de lo que constituiría el glomérulo renal, el corpúsculo renal. Habíamos dicho nosotros que la arteriola aferente, miren, y conocemos toda arteriola, tiene una íntima, un endotelio, epitelio plano, su membrana basal y algunas células musculares lisas y finalmente una adventicia. Así son las arteriolas. Y aquí no hay nada extraño en el conocimiento de esta arteriola. Solamente que va a formar vasos sanguíneos fenestrados que van a constituir el glomérulo renal. Pero aquí, por debajo de esa membrana basal, aparecen dos componentes de la cápsula de Bowman. El epitelio interno de la cápsula de Bowman y el epitelio externo de la cápsula de Bowman, miren, por fuera. Y entre ellos el espacio de Bowman. Entonces, hablando de la cápsula de Bowman, tenemos que decir su organización histológica está constituida por un epitelio externo de la cápsula de Bowman, que está en la periferia, miren, y un epitelio interno de la cápsula de Bowman, que está adherido por debajo, en relación íntima, diríamos así, por debajo de la capa de la arteriola fenestral, de la membrana basal, diríamos, de la arteriola fenestral. La cápsula externa de Bowman es muy sencilla, no hay mucha complejidad, es lo más sencillo. Está constituida de un epitelio plano simple, asentado en una membrana basal. Entonces no nos olvidaremos. ¿Qué tipo de epitelio constituye la cápsula de Bowman? El epitelio externo de la cápsula de Bowman, epitelio plano simple, asentado en una membrana basal. Muy bien. Internamente delimita un espacio que estará lleno de la orina, que se va a filtrar, que se va a producir. El famoso espacio de Bowman. Reitero, en ese espacio de Bowman circulará la orina, ¿no?, que se filtra del glomérulo renal. ¿Dónde está el hecho más complicado del estudio histológico en el glomérulo renal? Estará en el epitelio interno de la cápsula de Bowman. Miren ustedes. Y es que el epitelio interno de la cápsula de Bowman está adherido a ese capilar fenestrado por debajo de su membrana basal. Y son unas células que se las llama los podocitos. Miren entonces, se parecen como unos pulpitos, ¿no?, que están envolviendo a la arteriola fenestrada y se constituyen en los podocitos. Los podocitos, que tienen prolongaciones a manera de unos dedos que se prolongan
y son de dos categorías. A esas prolongaciones se las llama pedicelos. Los podocitos, por lo tanto, son células epiteliales que se adhieren por debajo de la membrana basal del capilar fenestrado con prolongaciones citoplasmáticas llamadas pedicelos. Algunos libros dicen de primer orden, de segundo orden, cuando son mucho más delgados. Y estos podocitos, con la arteriola fenestrada, constituirán un hecho importantísimo conocido como la barrera de filtración. La barrera de filtración. Importante estructura histológica que debemos nosotros entender. Pero además, entre medio de estas contorsiones que hace el glomérulo renal, existen otras células de relleno, llamadas las famosas células mesangiales. El mesangio, ¿no? Con lo cual vamos a entender que constituye el glomérulo renal. Células mesangiales que tienen una característica interesante histológica, puesto que tienen además, se ha visto que tienen filamentos de actina y filamentos de miosina. Ustedes dirán, ¿qué? Pero si eso hemos visto en las fibras musculares. Aquí también se nos ve. Pero su función no es tanto de contractilidad, no es como el músculo liso. Más bien su función es fagocitosis. Fagocitan partículas extrañas en la filtración de la sangre de la orina, ¿no? Y células importantes que participan de funciones inmunológicas. Estas células del mesangio, por lo tanto, son importantísimas en la organización del corpúsculo renal. Miren esas células entonces, ¿no? Bastante complejas. Ahí está lo que hemos ido mencionando, la hoja visceral o el epitelio interno de la cápsula de Bowman, está constituida de podocitos. Y la hoja parietal, que también se llama el epitelio externo de la cápsula de Bowman, epitelio plano simple. ¿Verdad? Todo eso hemos ido hablando. Y entonces aquí ya podemos observar nuestra primera vista histológica de la zona cortical. Miren ustedes, la zona cortical del riñón, con esto voy a terminar. Y la zona cortical del riñón nos está mostrando los glomérulos renales. Miren, esta formación es el glomérulo renal y su hoja parietal o epitelio externo de la cápsula de Bowman. Miren, ahí está el epitelio planocito. Y en la zona cortical lo que vamos a encontrar además son estas estructuras que están viendo circulares, son túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. No existe ninguna otra estructura más, a no ser que los vasos sanguíneos, ¿no?, que ya hemos mencionado. Es decir, en la zona cortical o del laberinto encontraremos estructuras histológicas importantes: los glomérulos renales, los túbulos proximales y los túbulos contorneados distales. Contorneados proximales y distales. ¿Y por qué se los reconoce? Porque los túbulos contorneados proximales, miren, tienen un epitelio cilíndrico con microvelocidades. Aquí se da un hecho importante. En nuestro organismo hay muy pocos sectores contaditos. En el intestino delgado tiene un epitelio con microvellosidades para absorber. Y en el riñón, el túbulo contorneado proximal, pregunta el examen, chicos. ¿Qué tipo de epitelio constituye el túbulo contorneado proximal? Epitelio cilíndrico con microvellosidades, lo estoy diciendo. Epitelio cilíndrico con microvellosidades. ¿Por qué? Porque van a ocuparse de absorber todo lo que se filtre en el glomérulo. Si se ha filtrado el 100% acá,
El 90% es absorbido, el agua y los electrolitos, con lo cual el 1% apenas formará la orina. Entonces, su túbulo contorneado proximal es epitelio cilíndrico con microvelocidad. Y en cambio el epitelio del túbulo contorneado distal es epitelio cúbico simple. Listo. Por eso observamos en la zona cortical del laberinto glomérulos, túbulos contorneados proximales y distales. Entonces en el examen parcial lo puedo poner. Las estructuras histológicas que se encuentran en la zona cortical del laberinto son, inciso A, glomérulos, inciso B, túbulos colectores proximales, C, túbulos colectores de Bellini. No, pues eso no está, ¿no? Para nada. Solamente habrá túbulos contorneados distales. Si les pondría asas de Helle, no está en la zona cortical. No está en la zona del laberinto, ¿no? Solamente están esas estructuras. Como verán, querida juventud, me he tragado más en explicar la circulación sanguínea, pero creo que han entendido todos. Entonces, yo la próxima clase continuaré, como les diría, aburriéndoles con este tema de